Gracias por recibirme nuevamente en nuestra iglesia. Aquí estamos para darle continuidad a esta semana de salud que la directiva de esta iglesia, encabezada por el doctor Acosta, ha tenido a bien desarrollar, con el objetivo de instruir a nuestra gente, porque necesitamos instruirnos, necesitamos que después Dios nos dé ese dominio propio que nos hace falta para empezar a practicar un estilo de vida que esté más en armonía con la naturaleza y con nuestra naturaleza, y de esa manera podamos tener vidas y vidas en abundancia. El tema de hoy se llama desintoxicación o detoxificación. Y yo sé que el tema de la desintoxicación es un vocablo que se ha puesto muy de moda. Ha habido un despertar social con respecto a esto y muchas personas saben de qué se trata, aunque hoy vamos a estar matizando algunos aspectos que no se suelen tener en cuenta. Pero yo sé también que detoxificación es un vocablo que pocas personas saben a lo que se refiere. ¿Algunos de ustedes saben qué cosa es la detoxificación? ¿Pueden levantar la mano? ¿Y desintoxicación? ¿Saben qué es la desintoxicación? Vamos entonces a instruirnos con respecto a eso. Lo primero que quiero es que recordemos que para todas nuestras dudas la Biblia tiene la respuesta. Porque la Biblia es nuestro manual de instrucciones, es el GPS del cristiano. Todo lo que la humanidad, todo lo que el ser humano necesita saber para poder tener una vida de éxito está allí, en ese sagrado libro. Y como estamos hablando hoy de desintoxicación y de detoxificación, tenemos también que entender lo siguiente. Solo si entendemos por qué nos enfermamos, comprenderemos por qué hay que desintoxicarse. Y fíjense que usted se mete, por ejemplo, en YouTube y salen muchísimos vídeos, detox por aquí, detox por allá. Pero tenemos que saber por qué, porque no podemos seguir las cosas porque están de moda, sino sabiendo en realidad qué raíz tiene todo esto. Y lo que les puedo decir es, recurriendo a ese manual de instrucciones, que es la Biblia, que en Proverbios 26:12 nos da un versículo clave para esto que estamos tratando esta semana. Miren lo que dice este versículo. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y cuando realmente nosotros estamos enfermos, eso no es una bendición que Dios nos está dando. Podemos verlo como que es un problema que se nos está creando en nuestra vida, que nos trae montones de quebraderos de cabeza. La pregunta es, ¿qué cosa es la enfermedad? La enfermedad, según se define en Ministerio de Curación, y hago una pausa aquí para decirles algo. Hay libros que, ayer lo mencionábamos, 5 libros en concreto que escribió Elena G. de White, que consideramos una mujer con una inspiración divina, que agrupan lo que se conoce como el Ministerio de Salud, de la Reforma Pro Salud. Esos libros son Ministerio de Curación, que es un libro cabecera, se considera incluso como la Biblia de la salud. Está mente, carácter y personalidad, está temperancia, está el libro Consejos sobre la salud, Ministerios médicos. Todos esos son libros que nos dan muchísima información súper útil para estos tiempos. Resulta que en ese libro Ministerio de Curación, que se considera la Biblia de la salud, se define qué cosa es la enfermedad. Y con respecto a esto ella dice, la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de la violación de las leyes de la salud. Y fíjense que ella se refiere a un esfuerzo de la naturaleza, pero aquí esa naturaleza tiene que ver en realidad con nuestro cuerpo, con el cuerpo que Dios nos ha dado. La enfermedad es una forma en la que el cuerpo protesta, en la que el cuerpo nos está diciendo que necesitamos parar, que necesitamos reflexionar y que necesitamos meditar con respecto a la causa del problema de salud que estamos teniendo. Porque es un esfuerzo de nuestro cuerpo para librar a nuestro organismo de los resultados de violar las leyes de la salud. Usted dirá, ¿y cuáles son las leyes de la salud? Bueno, mañana vamos a tener un tema concretamente con respecto a eso. Este doctor que les traje aquí, porque les traigo a colación esta cita, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, él dijo así: toda enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza, o sea, de nuestro cuerpo, por eliminar toxinas de la sangre. La Biblia dice bien claro que en la sangre está la vida. Tener sangre de calidad es fundamental para poder tener una vida saludable. Pues la enfermedad es un resultado de mi cuerpo, no solo
es una protesta por la violación de las leyes naturales, sino la forma que tiene para poder ayudar al cuerpo a librar de las toxinas de la sangre. Y en este sentido siempre les digo a las personas, porque hay mucha gente enferma y aquellos que me escriben, aquellos que me llaman pidiéndome un consejo de salud, yo les digo, ¿saben qué? No miren la enfermedad, aunque es cierto que a nadie le gusta estar enfermo, pero siempre digo que la enfermedad no debemos verla, o sea, debemos verla como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Pues para hacer borrón y cuenta nueva, porque es un grito de auxilio que está diciendo el organismo. No puedo funcionar si sigues tratándome de la manera que me estás tratando, porque fui diseñado o diseñada para actuar bajo otros parámetros. Y con la manera de vivir que estás teniendo, sobre esos fundamentos nadie puede sustentar la salud. Por lo tanto, necesito que cambie. En ese sentido, la enfermedad debemos verla como una oportunidad. Les digo además lo siguiente. Aquí tenemos, hay muchas flechas, hay muchos escritos, pero se los voy a resumir muy fácil, porque esto es básico para que entendamos por qué necesitamos desintoxicarnos. Recordemos que el tema se llama desintoxicación o detoxificación. Ahí usted ve el cuerpo humano, por decirlo de alguna manera. Lo que ve el rosadito en el centro es una célula. ¿Alguien podría decirme, a ver si recuerdan, ayer cuando hablamos acerca de fisiología, de cómo estamos constituidos, cuántas células les comenté que aproximadamente tenía el cuerpo humano? ¿Alguien recuerda? Trillones. Efectivamente, yo les dije que son 75 millones de millones aproximadamente. Esa es la base, esos son como los ladrillos. Recuerden que las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos, sistemas de órganos y todo el conjunto da lugar al cuerpo humano. Esas células no están aisladas porque en el organismo todo está interconectado con todo. Y esas células son unidades vivas que respiran, que necesitan nutrirse, necesitan hidratarse, necesitan reproducirse, necesitan limpiarse para poder funcionar con salud y por lo tanto para que nosotros podamos gozar de un buen estado a nivel de salud. Pues resulta que esas células, entre otras cosas, están conectadas con órganos de limpieza que Dios ha puesto en nuestro organismo. Esos órganos Dios los diseñó para que una vez que las células terminen su trabajo, porque en ese sentido son como si fuesen pequeñas fábricas de energía. Vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a fabricar madera, o sea, tengo una fábrica de muebles y recibo madera, yo esa madera, que es la materia prima para realizar, no sé, hacer una silla o una banca, tendré que aserrarla, tendré que lijarla, tendré que cortarla. Como resultado de ese trabajo van a empezar a quedar como boronillas, digamos que pedacitos o virutas que hay que tirar, hay que sacar del organismo, o sea, de la fábrica, para que cuando yo vaya a cerrar, cuando vaya a preparar el próximo lote de madera, pues esas máquinas estén funcionando bien. En ese sentido, el cuerpo humano es igual. Dios nos creó, nos dio una serie de órganos de limpieza que permiten que el cuerpo se pueda limpiar de manera natural cuando estas células han terminado su trabajo. Si yo vivo un estilo de vida saludable, si yo como corresponde, si yo evito el estrés, si hago ejercicio, si como sano, que todo eso lo vamos a ver mañana en más detalle, pues esos órganos que son, por ejemplo, el pulmón, el hígado, el colon, los riñones, la mucosa, o sea, la piel o la mucosa, incluso la matriz, que en el caso de las mujeres y durante los años fértiles, cada 28 días, durante el proceso de menstruación, sacan al exterior una sangre que es tóxica, que el cuerpo no necesita. ¿Alguna vez te han preguntado por qué es ese proceso? Pues es una manera también de limpiar el organismo. Si yo respeto las leyes naturales, esas células van a poder ejercer esas funciones de manera saludable. Y el cuerpo va a estar lindo, porque cuando uno hace un corte del cuerpo, por dentro es lindo. Las células, los tejidos son lindos. Pero si yo no respeto esas leyes naturales, empieza a embosarse, se convierte el cuerpo humano como en un lodazal, empiezan a empantanarse esas células y como consecuencia los órganos empiezan a perder vitalidad. Y con un efecto dominó empezamos a mermar la energía y empezamos a tener montones de diferentes problemas a nivel de salud. Hay un doctor que se llama Alberto Martí, que es oncólogo pediátrico. Los oncólogos son esos especialistas que se dedican al tema del cáncer, pero es pediátrico, trata niños. Él es español.
Y él, aunque no es un hombre que se rige por principios cristianos, ni conoce la reforma por salud como nosotros, ni nada, pero está bien un despertar, como le decía, a nivel social con respecto a esto, y hay profesionales de la salud que han comprendido que necesitan seguir otros protocolos y no los oficialmente establecidos para poderle devolver hasta donde se pueda la salud a las personas. Pues el doctor Alberto Martí-Bosch dijo algo que a mí me encanta y lo resume muy bien. Miren lo que él dijo: si a mí se me tapa el riñón, no podré eliminar el ácido úrico. El ácido úrico me va a corroer los huesos, sufriré dolores terribles y me va a corroer el sistema arterial y venoso. Al final me moriré de una hemorragia urémica porque si se perforan las arterias hay muerte. Si a mí se me tapa el hígado, se está refiriendo a los órganos de limpieza. Si a mí se me tapa el hígado, no podré eliminar el colesterol. Si no puedo eliminar el colesterol, se me acumulan las arterias, se taponan, me infarto y termino muerto. Si a mí se me tapa el pulmón, no podré eliminar el dióxido de carbono o CO2. El CO2 se me acumula y es un elemento citotóxico y terminaré muerto. Y este es el resumen. Los ácidos nos matan, tan sencillo como eso. Sencillamente es lo que está pasando. Y esa es la base que resume por qué hay tantas personas enfermas. Porque el estilo de vida que la mayor parte de la humanidad ha decidido asumir no se corresponde ni con la naturaleza ni con nuestra naturaleza. Hay una protesta y esa protesta es la enfermedad. Ya sea una osteoporosis, ya sea un cáncer, ya sea incluso enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso central y con la percepción que yo tengo del mundo exterior. Por eso hay tantas personas con ansiedad, con depresión. Todo tiene la misma base. ¿Saben qué? Si yo tuviera que resumir, si me dijeran, solo tienes 2 minutos para resumir qué es lo que está pasando a nivel de salud en la humanidad, por qué las personas están enfermas y cómo se puede resolver. Yo diría lo siguiente: la salud es el resultado de un conjunto de cosas bien hechas. Cuando yo saco de mi cuerpo lo que no tiene que estar y pongo en él lo que sí tiene que estar, entonces da el equilibrio o se logra el equilibrio que trae consigo que las personas tengan salud. Ahora vamos a ver de qué equilibrio, en detalle, a qué me refiero. Y es esto que ustedes ven aquí. Yo puedo decir que el cuerpo humano funciona como si fuese un horno a leña. ¿Cuántos de aquí han visto lo que es un horno a leña? Es que yo vengo de España y allá las personas en el patio suelen tener hornos a leña para hacer las típicas paellas, para hacer pan, para hacer pizza o cualquiera de estas cosas. Entonces, en esos hornos, ellos siempre tienen, así como está aquí, abajo tienen la leña. Ellos ponen o lo encienden, ¿no? A través de una combustión, o le ponen combustible y está la llama que cocina los alimentos o calienta los alimentos. Pues el cuerpo humano se puede comparar en este sentido con un horno a leña. Y fíjense lo que puse aquí. La salud es el resultado del equilibrio entre 3 funciones básicas. Primero, nutrición correcta, que es la leña que alimenta ese horno. En segundo lugar, el metabolismo adecuado, que es la combustión que se genera al introducir la leña en el horno. Y en tercer lugar, eliminación de desechos o desintoxicación, de la limpieza de esas cenizas que se forman después de la combustión de la leña, o sea, lo que se conoce como actividad metabólica. Y por cierto, voy a hacer un paréntesis, porque se ha puesto muy de moda comer 3 veces al día, o sea, 5 veces al día, 6 veces al día. No hemos oído eso que mucha gente aconseja comer muchas veces, porque según ellos se activa el metabolismo. Miren, nosotros lo que tenemos no es que comer más, sino que comer lo que hay que comer, en las horas que hay que comer y teniendo en cuenta la calidad de alimentos que hay que comer. Es así como se activa el metabolismo, no comiendo más. Cuando yo como más, y esto lamentablemente se le recomienda incluso a los diabéticos, que es alucinante, tienen que comer cada muy poquitas horas, porque si no, que si les da, que si no les da. Pues cada vez que come una persona diabética está obligando a su páncreas a generar insulina, imagínense ustedes. Entonces eso trae consigo que ese páncreas se tenga que retirar precozmente, se desgasta todavía más. Eso no hay por dónde cogerlo, es una incongruencia tremenda. Hay un libro de los que he escrito, es aquí donde tengo que poner, que se llama Origen y curación de la enfermedad. En ese libro este tema que nosotros estamos viendo está ampliamente explicado. Estoy haciendo un resumen muy por encima.
Y ahí comento en detalle lo que les estoy diciendo ahora y cómo es que funciona en realidad el cuerpo. Ahí yo pongo con respecto a la nutrición lo siguiente. ¿A qué se refiere la nutrición correcta? Y por cierto, fíjense, ¿qué les parecen esos platillos que están ahí? Es todo saludable, ahí no hay nada que sea insano. Es comida rica, es comida sencilla, que lo único que necesitamos es aprender a preparar. Pues, ¿qué cosa es la nutrición correcta? Pues estamos hablando, como ya les decía, de la leña que va a alimentar ese fuego que yo necesito en mi cuerpo para que se haga una buena combustión, que es el metabolismo. Voy a pasar la diapositiva porque ya se los había explicado con palabras. Metabolismo humano, no vamos a recrearnos en esos vocablos que son un poco complicados, sino que lo único que quería era que matizaran que esa es la combustión que se crea al introducir la leña, que es el alimento, en nuestro cuerpo. Si la leña es de calidad, el metabolismo va a funcionar como un reloj. Si la leña no es de calidad, sencillamente no se va a poder lograr ese resultado. Y por último está la eliminación de desechos o desintoxicación, que como les decía, es la eliminación de todos estos restos que hacen falta que saquen de nuestro organismo para que éste pueda funcionar correctamente. Ahí están las diapositivas, pero ya yo se los había resumido un poco. El tema de hoy, insisto, es desintoxicación o detoxificación. Dijimos que la desintoxicación es un vocablo que muchas personas conocen, pero la detoxificación no, y al final les voy a decir de qué se trata. Pero como vamos a hablar, lo más importante en el día de hoy es hablar acerca de desintoxicación o de detoxificación, yo primero quiero darle unas pinceladas con respecto a la alimentación, porque hemos dicho, miren, la salud es multifactorial, no solo depende de la comida, ni mucho menos, hay muchos factores que van a influenciar en el hecho de que una persona tenga o no salud, pero lo cierto es que la comida, o mejor dicho, la buena comida es fundamental para tener salud. Nadie que no coma de acuerdo a lo que Dios ha dicho que debemos poner en nuestro cuerpo puede tener salud, de ninguna manera, porque Él nos diseñó de una forma determinada y dejó el combustible que iba a permitir que nuestro cuerpo funcionara bien. Y al final, Él es el dueño de este negocio, Él es quien me ha puesto las pautas, que son pautas que se deben respetar. ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que tengo que comer? Esto es básico porque se suele comer muy mal, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Hay dos versículos clave que me van a decir qué debo comer para estar saludable. Génesis 1:29 y Génesis 3:18. Y es muy importante que enfaticemos que son dos versículos y no uno, porque muchas personas dentro de nuestro medio, cuando hablan de alimentación saludable, siempre se refieren a Génesis 1:29 y dejan el otro versículo al margen. Y eso es un error absoluto, porque la Biblia cuenta que en un principio el Señor estableció como alimentación toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla o serán para comer. A las bestias del campo, o sea, los animales de la tierra y a las aves y a todo lo que se arrastra, le dijo que ellos iban a comer plantas verdes. Fíjense que eso no se lo dio al ser humano. Al ser humano era solamente toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla. Ese es Génesis 1:29. Pero todos sabemos la historia. Lamentablemente, la primera pareja, Adán y Eva, como padres y representantes de la humanidad, decidieron pecar, haciendo uso de la libertad que Dios le dio. Como consecuencia, ellos fueron expulsados del jardín del Edén, que ahí tienen Génesis 29 también, donde estaba el árbol de la vida, cuyas hojas eran para sanidad de las naciones, y ese árbol de la vida del cual ellos comían les permitía renovar la fuerza vital que gastaban pues en el diario vivir. Como consecuencia de haber ellos pecado, ellos son expulsados del jardín del Edén y no pueden tener más acceso a ese árbol de la vida. ¿Qué pasó con eso? Pues que ellos saben bien en el momento en el que Dios en Génesis 3:18 les incrementa en su dieta Génesis 3:18, que son las plantas del campo que en un principio solo se le había dado a los animales. Y en esas plantas del campo están los que a día de hoy nosotros conocemos como hortalizas, que incluyen las verduras. Eso no era parte del principio, esto es otra cosa
Yo pienso, y en esto estoy un poco especulando, que es porque son alimentos que tienen mucha celulosa, que es un tejido vegetal que nosotros nos cuesta un poquito digerir, y por eso se ha creado, digamos que un estómago extracorpóreo que es la cocina, es la cocción, porque es muy difícil comer. Pues les voy a poner un ejemplo, no sé, una yuca, un boniato crudo. Eso no se puede comer. Los animales sí que lo comen porque tienen, sobre todo los mamíferos, otro tipo, por ejemplo, la vaca tiene 4 estómagos, nosotros no tenemos eso, pero nosotros no podemos. Entonces ese estómago extracorpóreo es la cocina, que de alguna manera va a predigerir hacer que estén más acorde para nuestra fisiología y poderlos digerir. Entonces, vamos a resumir. Dios les da Génesis 1:29 y Génesis 3:18. Y usted dirá, bueno, pero llevando esto a un lenguaje coloquial, ¿qué incluyen esos alimentos que nosotros debemos comer? Pues ahí lo tenemos. Esa es la propuesta dietética de Dios para los sanos y también para los enfermos. A mí hay veces que me llaman personas y me dicen, estoy enfermo o enfermo, ¿qué debo comer? Y yo le digo, lo mismo que hay que comer, lo que comen las personas saludables. Dios nos ha dado 5 grupos de alimentos en esos 2 versículos, que son toda planta, todo árbol en el que hay frutos son las frutas y digamos que las semillas oleaginosas, almendras, nueces, este tipo de alimentos. Toda planta que da semillas son los cereales y las legumbres, que los cereales, pues si ustedes no lo saben, se pueden comer también crudos cuando se comen, por ejemplo, germinados. Se pueden comer perfectamente. Y por otra parte están las plantas del campo, que son las hortalizas, que como les decía, incluyen las verduras. Son 5 grupos de alimentos. Es en esos 5 grupos de alimentos donde debería estar enfocado nuestro interés. Todos los nutrientes que nosotros necesitamos, que hay un grupo de nutrientes que se conocen como insustituibles, por ejemplo, grasas de calidad, carbohidratos de calidad, necesitamos también proteínas, necesitamos vitaminas, minerales, todo lo que nosotros necesitamos. Y además, por ejemplo, enzimas, fitoquímicos, que son como si fuesen fármacos naturales que están en esos alimentos vivos, lo que necesitan pasar por procesos de cocción. Todos esos nutrientes que necesitamos están en esos 3 versículos, o sea, en esos 2 versículos que incluyen los 5 grupos de alimentos con el que el cuerpo humano se debería nutrir. Todo lo que se añada fuera de eso, lo único que va a traer es una sobrecarga grandísima a nuestro sistema porque no fuimos constituidos para eso. Me refiero, hay muchas personas, la mayor parte de la humanidad, o no la mayor parte, porque hay gran parte de la población mundial que son personas que tienen una alimentación a base de plantas. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en un país como este, hay muchísimas personas que comen carne, que comen alimentos de origen animal. Pueden comerlo porque Dios no va a obligar a nadie, pero esa no es la gasolina que el cuerpo necesita. Esa no es la gasolina que el cuerpo necesita. Usted tiene que saber que cada alimento de origen animal que usted coma le va a poner una carga innecesaria a su organismo que va a hacer incluso que acorte su vida porque va a tratar el organismo a fin de poderlo digerir, va a tener que gastar más energía vital que la que debería. Y como consecuencia, los órganos empiezan a jubilarse de forma precoz porque no pueden con tanto estrés que se les pone así. Aquí tenemos a un naturópata, ¿es así o no es así, colega? Usted sabe de todo esto. Bueno, ahí tenemos los 5 grupos de alimentos. Y uno podría decir, oh, pero qué aburrido, son los 5 grupos de alimentos. Aburrido, pero si dentro de cada grupo hay muchísima variedad. Por ejemplo, frutas, bueno, aquí estamos en un país donde debido a la globalización no solo se consumen frutas autóctonas, sino importadas de otras naciones. ¿Cuántas frutas hay? Yo les puedo decir, yo que viví muchos años en Cuba, estuve muchos años en Europa y ahora aquí. En cada nación hay frutas que hay veces que ni nos imaginamos que existen. Les pongo un ejemplo. Yo cuando vivía en Cuba nunca vi un kiwi, porque eso es autóctono de Australia, pero cuando llegué allí, a España, que sí que había, porque es una zona de un clima parecido, pues conocí el kiwi, y eso no estaba en Cuba, pero en Cuba había otras cosas que no hay en Europa. Quiero decir que cada territorio tiene una serie dentro de esos grupos de alimentos, de variedad que es impresionante. Dentro de los cereales, sobre todo las personas que vienen de culturas latinas, que creo que somos todos los que estamos aquí, es típico, por ejemplo, que un cubano cada día coma arroz.
cada día de su vida. Es que eso es aburridísimo hacer eso. Cada día de su vida. Y no solo cada día, sino 2 veces al día. Pero no hace falta, el arroz es un cereal, pero sí es que hay muchísimos cereales, hay quinoa, hay amaranto, hay trigo sarraceno, hay cereales que se consideran ancestrales, que no han sido además manipulados genéticamente y que son sumamente saludables. Pero si fuésemos a hablar del arroz que se come tanto, dentro del mismo arroz hay montones de variedades de arroz. Ustedes conocen, por ejemplo, el arroz salvaje, ¿lo conocen? ¿Conocen el arroz negro? Literalmente es negro. Y aquí no somos racistas, o sea, el arroz negro está buenísimo, es sumamente saludable. Y hay arroz rojo, ¿entienden? El arroz pila, ese no lo conozco, hay muchas variedades. Entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de variar, porque Dios es tan sabio y es tan misericordioso que dentro de esa variedad Él ha puesto nutrientes que no están en otra variedad. Entonces cuando yo como variado, claro, aquí hay un factor económico que también tiene que ver, o sea, no todo el mundo tiene una economía con mucha solvencia, pero de alguna manera siempre se puede comer. Dentro de lo que hay, lo mejor. Hay veces que personas humildes que están enfermas y me llaman, yo les hablo de estos temas y me dicen, ay, es que el mensaje de salud es solo para ricos. Eso lo dicen mucho. Yo le digo, no, perdón. Tú lo que tienes que hacer es reajustar o rediseñar tu presupuesto. Si tú tienes X cantidad de dinero y tú quieres comer saludable, tú tienes que saber que tienes que sacar, por ejemplo, el McDonald's, saca el Kentucky Fried Chicken, saca las cosas que no te van a dar nada. Y entonces empleas ese dinero en lo que en realidad te va a nutrir. He entendido que, o he podido comprobar, que el tema de elegir o no alimentos sanos depende más de la voluntad de las personas que todos esos temas de supuestos presupuestos, por lo menos en países como este. Y les digo más, en un país como este, yo personalmente, cuando me he visto apretada de dinero, porque todos pasamos por temporadas económicas atroces, cuando me he visto así apretada, para no renunciar a aquello que yo sé que es saludable, ¿sabes qué hago? Voy al food bank. Aquí hay food bank donde quiera, donde vivo hay no sé cuántos, la de cosas que me regalan ahí. Entonces mi presupuesto no me ajusto y lo que no puedo, no me dan en el food bank, pues es lo que compro en el mercado. En un país como este, quien come mal es porque quiere, porque aquí opciones hay miles. Y cuando voy al food bank, cojo lo que de verdad me interesa, no cojo nada insano, porque también se me dan en estos sitios muchas cosas insanas, pues yo hago mi selección. Y les voy a contar con respecto a esto un testimonio que tengo. Ahí donde vivo en Lakeland, en una época de esta económica apretada, un hermano me invitó a ir a la iglesia americana al food bank. Y yo digo, wow, qué bien. Cuando yo llegué allí el primer día, me dan bolsas, bueno, de todo. Había muchas postres de estos refinados, pastelería con azúcares, con grasas trans, o sea, cosas que yo no como. Me dieron unos bloques de mantequilla que parecían ladrillos, me dieron queso, de todo. Cuando yo vi todo lo que había en mi bolsa, porque mi hijo lo cogió, o sea, como yo vivo tan en mi mundo de alimentos saludables, yo nunca me imaginé que ahí me iba a ganar todo eso. Cuando llego a mi carro, le digo a mi hijo, vamos a ver qué nos han dado. Y cuando yo vi todo, madre mía, me quedé sin nada. Yo digo, wow, de aquí no me voy a llevar nada. Regresé al Cuba y le digo al hermano que estaba ahí, le digo, mire, muchas gracias, hermanito, yo le agradezco mucho que usted me dé estos alimentos, pero es que yo no como nada de lo que usted me está dando. No lo quiero tirar a la basura porque yo sé que hay otras personas que se lo comen. Gracias, pero yo no voy a comer esto. Él me miró así como si yo fuera extraterrestre y me dijo, usted sí que es exigente con la comida, ¿eh? Y le digo yo, usted no lo sabe bien. Y me dice, mire hermana, había otra hermana ahí americana que a ella no le gustó que yo devolviera y me dijo, si usted no se lo quiere comer, déselo a su vecina. Y le dije, no, si no es bueno para mí, no es bueno para mi vecina. Yo no se lo voy a dar a nadie. Gracias, pero... El hermano me dijo, mire hermanita, regrese la próxima semana que yo le voy a preparar una buena bolsa de alimentos saludables y veganos. Fíjense, esto pasó hace como 3 años. Yo todavía voy de vez en cuando ahí. Cuando nosotros llevamos al food bank, ellos siempre tienen ahí
los típicos alimentos para todo el mundo. Y desde que nosotros entramos, yo le digo a mi hijo, aquella bolsa que está ahí es la mía. Miren, me dan de todo. Bueno, yo tengo en mi casa una cantidad de nueces, o sea, de almendras, hay veces me dan anacardos, que son los marañones, arroz integral. Aquí no tienen Publix, tengo entendido, ¿verdad? Ustedes no tienen Publix. Que es una tienda donde venden muchas cosas saludables, donde yo suelo ir. Miren, yo no sé, yo oro mucho para que Dios prospere a quien le está dando a ellos lo que me dan a mí. Porque yo les puedo decir que me ahorro un montón de dinero. Y este testimonio se los estoy dando para que comprendamos que no hay justificación. O sea, en un país como este no hay justificación. En Cuba, de donde vengo, sí que la gente tiene que comer lo que aparezca, no tienen opción. O sea, tienen que comer lo que aparezca. Y como desde lejos yo trato de instruirlos a iglesias con las que colaboro allí con mensajes de salud, ellos siempre me dicen, ay hermana, ¿cuánto quisiéramos? Yo les digo, Dios es misericordioso. De todo lo que ustedes tienen, elijan lo mejor. Porque Dios no les va a exigir algo que realmente ellos no tienen la capacidad, aún teniendo dinero en un país en el que ellos me dicen que no se consiguen las cosas. Pues Dios no te va a exigir que tú hagas lo que en realidad no tienes las herramientas para hacer. Pero en este país no hay justificación. Aquí hay de todo, es un problema de cambiar el chip, es un problema de comprender que no es sabio enfermarse, no es sabio enfermarse. No solo nos causa sufrimiento a nosotros, sino a nuestro entorno. Hay un síndrome que yo no sé cuántos de ustedes conocen, que se llama síndrome del cuidador. ¿Han escuchado hablar del síndrome del cuidador? ¿Usted sí, hermanita? El síndrome del cuidador no es más que, por ejemplo, si yo tengo ahora a mi mamá, a un familiar, que se enferma con una enfermedad seria, y yo le estoy cuidando por algún tiempo, eso, aunque uno lo hace porque es un familiar, ¿no? Claro, amamos a nuestra gente, eso en realidad trae una carga a mi persona. Carga emocional, carga económica, carga a nivel físico. Y se sabe que cuando esa persona enferma fallece, el cuidador empieza a enfermarse. Empieza a enfermarse. Hay un caso en concreto de una persona muy cercana a mí en una iglesia de Miami. Ella era como yo en el sentido de llevar un estilo de vida saludable, pero tenía un marido que en ese sentido era un poco troglodita y no quería, él no quería entrar por el lado. Él se enfermó, murió de cáncer, pero no murió de un día a otro, o sea, un proceso largo de sufrimiento. A día de hoy, esa hermana, que era súper saludable, tiene una gastritis incontrolable, pero esa gastritis no se la produjo a ella el comer mal, sino el estrés que lo ocasionó tener que cuidar a su mente. Eso es el síndrome del cuidador. Yo pienso que si de verdad nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros, no podemos ser egoístas. Y somos egoístas cuando no nos cuidamos, porque la Biblia dice no matarás. No matarás ni despacito ni rápido, ni a ti mismo ni a los demás. No matarás. Y cuando yo irrespeto las leyes naturales, yo me estoy matando a mí. Y poco a poco también estoy hasta cierto punto matando a los demás. Porque estoy poniendo en ellos una sobrecarga que va a mermar sus años de vida. Porque somos seres sociales y si vemos a un familiar enfermo no lo vamos a abandonar. Pero eso trae un precio sobre nosotros. Por lo tanto, comer saludable, de tantas cosas ricas que hay, en un país como este, donde podemos elegir todavía, pues es sabio, sencillamente, hacerlo. Hay dos citas que están en el libro inspirado Consejos sobre régimen alimenticio, que escribió Elena G. White, que resumen un poquito lo que yo les estaba diciendo con respecto a la alimentación. Ella dice, en los cereales, las frutas, las legumbres, que son los granos, las hortalizas y las frutas secas o las oleaginosas han de encontrarse todos los productos alimenticios que necesitan. Y lo vuelvo a repetir abajo, los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador, preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Eso es de lo que nosotros nos debemos alimentar. Yo les quiero comentar también esta cita que escribió, o sea, que dijo este médico cirujano muy famoso,
en el que él comenta lo que está pasando, porque entre el 70 y el 80% de las enfermedades actuales que se llaman agudas y crónicas degenerativas tienen como base la mala alimentación y el mal estilo de vida. Y miren lo que él dice con respecto a esto. Todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto terminal de una saturación de ácidos en el organismo. Es totalmente imposible que un cáncer u otra enfermedad prolifere en una persona que libere su cuerpo de la acidez, nutriéndose con alimentos que produzcan reacciones metabólicas alcalinas y aumentando el consumo de agua pura, y que a su vez evite los alimentos que originan dicha acidez y se cuide de los elementos tóxicos. Y termina diciendo, en general el cáncer y otras enfermedades no se contagia ni se hereda. Lo que se hereda son las costumbres alimenticias, ambientales y de vida que lo producen. O sea, vamos a entender algo. Hay personas que para justificar el no cambio de actitud dicen lo siguiente: bueno, es como si estuvieran condenados. Al final yo voy a padecer cáncer, por ejemplo, porque en mi familia todos han muerto de cáncer. Mi abuela, mi mamá, mi tío, todos murieron de cáncer. Eso es algo que me toca. Pues hay un doctor que dice lo siguiente, en realidad, y es un doctor de la Universidad Adventista de Loma Linda, California. Él dice, la genética carga la pistola, pero es el estilo de vida el que aprieta el gatillo. La pistola está cargada para todos nosotros, cargadísima, porque todos hemos heredado estructuras defectuosas debido a la entrada del pecado al mundo. La pistola está cargada, pero apretar el gatillo depende de nosotros. Mi mamá tuvo un cáncer de pecho. Siendo médico, ella tuvo un cáncer de pecho. Yo soy consciente de que de alguna manera eso está en mis genes. Mi papá murió de un stroke porque era médico, pero era un médico que no tenía este tipo de información. Fue un médico en Cuba y mi papá se da unos atracones de carne de cerdo y comía este tipo de cosas, pero muchísimo. Pero además de eso comía tarde, pues murió de un stroke. Entonces yo soy consciente de que en mi genética yo tengo lo de uno y lo del otro. Eso forma parte del paquete que ellos me dejan. Yo sé que está cargada la pistola, pero ¿cómo yo aprieto el gatillo? Pues si me empiezo a desvincular de este mensaje. Porque la genética está ahí. De mí depende, porque tener esa genética no implica que tú vas a desarrollar la enfermedad. Para nada, no tienes por qué, y eso lo veo en mí. Y eso es algo de lo que debemos tomar conciencia para poder vivir de la mejor manera posible. ¿Qué puedo decirles con respecto a la desintoxicación? Miren, nuestro medio ambiente, y esta es una cita que trae en este libro que escribió Origen y Curación de la enfermedad. Nuestro medio ambiente a día de hoy es 400 veces más tóxico que el de nuestros bisabuelos. El agua, el aire, la tierra, la comida, los materiales de construcción, los accesorios domésticos, los productos de limpieza, tanto personal como del hogar, la cosmética, todo ha sido trastocado por elementos sintéticos. Debemos desintoxicarnos porque estamos rodeados de químicos que están por todas partes. Se calcula que cada año se incorporan a la atmósfera 87.000 químicos nuevos, los cuales han impregnado al mundo con sus maléficas propiedades contaminantes. Esos químicos sobrecargan nuestros filtros. ¿Cuáles son los filtros? El hígado, el colon, el pulmón, el riñón, la piel o mucosa y la matriz, en el caso de la mujer, como ya les comenté. Y especialmente al hígado, que es el laboratorio del cuerpo. Si no nos limpiamos como corresponde, abrumamos todos nuestros órganos con la basura acumulada. Si no nos desintoxicamos de las impurezas y toxinas atascadas en nuestro sistema, más tarde o más temprano terminaremos enfermos. Por eso desintoxicarse no solo es algo que deben hacer las personas que están enfermas, sino de manera preventiva las personas que están sanas. Yo suelo hacer curas de desintoxicación, que ahora vamos a ver cómo se deben hacer o el orden que hay que seguir de manera preventiva, porque gracias a Dios no estoy enferma de nada grave. Pero trato de mantener a mi organismo limpio porque hay factores de contaminación que yo puedo controlar. Por ejemplo, los alimentos que voy a introducir en mi cuerpo, eso lo puedo controlar. Pero hay otros que no. La toxicidad del agua, bueno, puedo poner un filtro en casa, pero aún así, la toxicidad del aire, eso se escapa de mi control.
Por lo tanto, yo también por dentro, con más sangre viva, estoy intoxicada. Cada cierto periodo de tiempo tengo que recurrir a este tipo de curas para poder estar de la mejor manera posible. Esa es otra cita parecida en la que digo que lo que le estaba comentando ahora, que la desintoxicación no es solo una necesidad de los consumidores de drogas, de los alcohólicos, no, es una necesidad de todos los seres humanos. Paracelso, que fue un médico suizo del siglo XVI, fundador de la toxicología, considerado el Lutero de los médicos, él decía que para curar hay que facilitar que los hematomas, o sea, los órganos de eliminación del cuerpo, eliminen el tártaro, eran términos que él utilizaba, que son las sustancias tóxicas. Ese es el proceso curativo, dejar que el cuerpo elimine. Si no hay limpieza, no hay curación del cuerpo. Por eso es que a día de hoy ha habido tanta conciencia con respecto a esto, y usted se mete en una plataforma informática como es el caso de YouTube, y hay montones de videos que aparecen de desintoxicación, porque ya la gente está entendiendo que es muy importante limpiarnos por dentro para poder estar saludables. Aquí lo tenemos, órganos encargados de limpieza en el cuerpo. Por eso, por ejemplo, como hablábamos ayer, si yo estoy tomando constantemente esas aguas residuales prácticamente, esos potinques químicos que venden y que le llaman refresco, ¿qué va a pasar? Esos riñones, ese par de órganos que son tan importantes para sacar de manera líquida o a través de la orina algunos tóxicos de nuestro cuerpo, va a estar atascado, no va a funcionar. Y ya vimos lo que decía el doctor Alberto Martínez con respecto a eso. Voy a tener un problema serio de salud. Si yo no vivo de acuerdo a lo que Dios quiere, esos órganos, que miren qué bonitos son los órganos, pero cuando están enfermos no son así, pues esos órganos hay que cuidarlos, y la única manera de cuidarlos es respetando lo que vamos a ver mañana, que son esas leyes de la salud. Miren, al final, si me preguntaran qué cosa es desintoxicación, yo diría lo siguiente. La desintoxicación es el proceso mediante el cual se neutralizan y eliminan las toxinas de cualquier tipo, los excesos de líquidos y otras impurezas que se acumulan en el cuerpo e impiden su funcionamiento adecuado. A través de dicho proceso se estimula la limpieza general interna. Es como una ducha que yo me voy a dar de manera interna. Consiste en una serie de reacciones químicas que tienen lugar en el interior del organismo, mediante las cuales las toxinas son transformadas en sustancias menos tóxicas e hidrosolubles, con el objetivo de que puedan ser eliminadas del cuerpo con mayor facilidad. ¿Por qué es importante desintoxicarse? Pues porque los tóxicos aumentan la acidez. Casi todas las enfermedades actuales son enfermedades que tienen como base la acidez, que crea un estado de inflamación constante en nuestro organismo. Los tóxicos aumentan la acidez, reducen el oxígeno, que es básico para poder estar sano, corroen los nutrientes esenciales y disminuyen la capacidad del sistema inmunológico y de todos los demás sistemas en el cuerpo. Por lo tanto, la desintoxicación usando procedimientos orgánicos es una terapia magna, imprescindible en los tiempos de contaminación en los que estamos viviendo. Es básica la desintoxicación del cuerpo. Ahí tenemos las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales son una serie como de pelillos que recubren nuestro intestino, y a través de ellas se absorben los nutrientes. Hay muchas personas que a día de hoy tienen problemas con la absorción de nutrientes y le mandan vitaminas, le mandan minerales, le mandan suplementos para que ellos puedan tener los nutrientes que necesitan. Pero el caso es que por más suplementos que usted tome, si usted no tiene, por ejemplo, el intestino limpio, a través de una buena limpieza de cuerpo, de una buena desintoxicación, esos pelillos van a estar literalmente tapizados, o sea, el intestino va a estar tapizado, y esos pelillos no van a poder ejercer la función que tienen que ofrecer. Y usted siempre va a tener carencias de nutrientes, y eso es fundamental entenderlo, porque hay muchas personas que están enfermos por eso. Esta es otra cita que les quiero leer porque resume mucho lo que considero, después de haber estudiado bastante sobre estos temas, que debería ser la base de los métodos naturales a los que nosotros recurrimos cuando estamos enfermos. Dice así: cuando la gente se enferma huele mal, el vómito huele mal, la diarrea huele mal, los humores huelen mal, el sudor huele mal, el aliento huele mal, los pies huelen mal. Esos malos olores emanan de dentro del cuerpo.
Es de cajón pensar que si lo que sale del cuerpo huele mal, es porque el cuerpo por dentro está sucio. Por eso es tan importante limpiarse por dentro. Es lo que se hace con la ropa. La ropa sucia huele mal, pero cuando se lava, huele bien. De igual manera, un cuerpo enfermo huele mal, pero cuando se limpia por dentro, comienza a oler bien. ¿Cómo puede limpiarse un cuerpo enfermo? Comiendo sano y echando mano de los remedios sencillos como el ayuno, la hidroterapia y la farmacoterapia. Tan sencillo como eso. La mayor parte, y esto es importantísimo, de las enfermedades, entre el 70 y el 80% que están relacionadas con el mal estilo de vida, pueden resolverse combinando dietoterapia, ayunoterapia, hidroterapia, la fitoterapia y la hidroterapia. Dietoterapia significa salud con los alimentos. Ayunoterapia es salud con la abstinencia. La hidroterapia es la salud por el uso del agua. La fitoterapia es la salud por las plantas. Y la geoterapia es la salud por el uso de la tierra o barro orgánico. Son métodos que, en contraste con los fármacos, aportan nada de toxicidad y mucha, pero muchísima efectividad. De hecho, cuando uno va a un centro de vida sana, estos son a un sanatorio, estos son a las terapias a las que someten a los enfermos. Y realmente son muy buenas estas terapias. El doctor Alberto Martí Bosch, con respecto a esto, miren lo que decía. Cuando llegamos a un punto en el que el tejido se degenera, hay que saber, no es el caso del cáncer, que eso ha ocurrido en años. Por ejemplo, cuando llego a un médico con 50 años porque tengo un cáncer, quiero decir que yo tengo basura acumulada de 50 años, porque en 50 años nadie me ha dicho que tenía que limpiar mi cuerpo al menos una vez por semana. Y esta es una recomendación. Bien, sacar toda esa basura del cuerpo y volver a dejar el cuerpo limpio implica un mes de limpieza por año de vida, por lo que para 50 años necesito 50 meses. Un año son 12 meses, 4 años 48, y si son 60, pues 5 años, por lo que deberá estar al menos 5 años depurando 3 días por semana. En ese caso, dice, recomiendo limpiar filtros lunes, miércoles y viernes, tomar plantas depurativas lunes, miércoles y viernes, meterse en la bañera de agua caliente con sal marina lunes, miércoles y viernes, como mínimo, y si lo hago más días, pues mejor. Él está diciendo una metodología para que, sobre todo enfermos de cáncer, pero de cualquier tipo de enfermedad, puedan limpiarse por dentro. Esta es la práctica que él ha llevado a cabo y muchas personas que han sido desahuciadas por la ciencia, él ha podido recuperar. Por eso este tipo de médicos son tan perseguidos por la industria médico-farmacológica, porque no conviene tener médicos así, porque al final lo que quieren es que usted sea esclavo de esas industrias que para nada nos quieren y que lo único que hacen es darnos cosas que ponen a un cuerpo humano que ya estaba debilitado en una condición aún peor. Estos son métodos de desintoxicación que les había comentado, que nos van a ayudar para que nuestro cuerpo esté de la mejor manera posible. Fíjense que en la diapositiva de abajo, arriba hay muchas plantas curativas, pero en la diapositiva de abajo está el barro. El barro es nuestra materia prima constituyente. Dios nos hizo del polvo de la tierra. ¿Cuántos de aquí conocen las terapias de barro? ¿Algunos lo conocen? Algunos no conocen. Eso es maravilloso. Si usted tiene un problema, por ejemplo, estomacal, usted compra barro, que lo pueden vender, por ejemplo, en Amazon, y ahorita lo comentamos, clay en inglés se llama, y usted hace un cataplasma, y lo puede hacer en vez de con agua tibiecita, va a ser un fango. La tierra esta, que es tierra purificada, la va a mezclar con, por ejemplo, con infusiones de planta. Si tiene un dolor por una inflamación, usted hace ese cataplasma con aceite esencial de romero o con una infusión fuerte, concentrada de romero. El barro descongestiona, desinflama, desintoxica, alivia el dolor. Y el romero también es antiinflamatorio. Usted se pone eso donde usted tenga un dolor y es increíble como eso poco a poco desaparece. No hace mucho tuve un accidente en casa, tengo un bosque detrás y de vez en cuando me meto por ahí y había una rama miren, todavía tengo la marca, me dañó, me arrancó un pedazo de pierna. Y yo dije, wow, tremendo huevo que me ha quedado ahí, ¿qué hago? Y me acordé de que tenía barro. Yo eso no lo hice el mismo día, lo hice al día siguiente porque no pensé que las cosas se me iban a poner tan feas.
se me inflamó bastante la pierna y yo dije, Dios, ¿qué hago? Y me acordé del barro. Hice barro, hay diferentes tipos de tierra, yo tengo en casa de diferentes tipos. Cogí barro verde y hice la infusión, como les estoy diciendo, le puse romero y le puse un poquito de orégano, de aceite esencial de orégano, porque son además antibacterias, claro, o sea, para no tener ahí infección. Yo tenía la pierna bastante afiebrada y bastante inflamada. Me puse el barro, miren, a los 2 días yo no tenía, pero nada, me cambié ese cataplasma, como lo ven ahí, me lo cambié varias veces y por supuesto lo tiraba, eso no lo reciclaba. Es increíble cómo me sacó toda esa inflamación, toda esa fiebre, toda esa infección y mi pierna se recuperó, como la ven a día de hoy. Es milagroso conocer estos remedios. Hay un tema que tengo en uno de los vídeos de mi canal de YouTube Salud a la Carta que se llama Mi Botiquín de Productos Naturales. Y ahí yo muestro lo que suelo tener en casa. No me falta el barro, no me faltan las plantas así desecadas, los aceites esenciales de plantas, eso es el carbón vegetal activado. No sé si conocen ustedes a las tierras diatomeas. ¿Cuántos de los que están aquí conocen las tierras diatomeas? Que son algas que están fosilizadas. Eso es maravilloso, ese es el botiquín que yo tengo en mi casa. Y lo tengo ahí para mí y para quien lo necesite en el momento que lo necesite, porque realmente son terapias buenísimas para estos tiempos. Miren, les quiero mostrar este cronograma de limpieza que propone la doctora Hulda Clark, no sé cuántos de ustedes lo conocen, ella falleció hace unos años. Esta era una doctora que fue muy perseguida aquí por la industria médica farmacológica. Ella se tuvo que llevar su clínica de aquí a Tijuana, en México, porque ella fue capaz de recuperar, igual que el doctor Alberto Martínez, enfermos que aquí estaban desahuciados por la ciencia. Actualmente su clínica está en Tijuana, México. Se la tuvo que llevar allá porque aquí le iban a quitar hasta las credenciales de México. Ella muestra este cronograma porque hay veces que una persona consciente de la necesidad de desintoxicarse dice, pues me voy a limpiar los riñones y ya está, me voy a comprar un kit o voy a hacer una terapia para limpiarme los riñones. Pero eso no es correcto. Hay un orden lógico y el orden que ella propone, tengo un vídeo con respecto a esto completo que lo pueden ver también en mi canal de YouTube, solo les estoy dando una pincelada, es el siguiente. Ella dice, primero hay que limpiar el colon, porque es por donde mayor cantidad de toxinas sale en el cuerpo. Eso lo vamos a ver el sábado en el tema de las tardes. Después hay que limpiar el cuerpo de parásitos. Se suele decir que la mayor parte de las personas están enfermas porque están llenas de parásitos y de materia fecal. Eso está comprobado que es así. Y hay que limpiar también el cuerpo de cándida, que no necesariamente es mala, pero eso lo hablaremos en otro momento. Entonces, el paso siguiente es limpiar los riñones, después el hígado y la vesícula, y por último limpiar el cuerpo de metales pesados. Miren, el colon es el sistema de desagüe de los sólidos del cuerpo. Los riñones son el sistema de desagüe de los líquidos del cuerpo. Los pulmones son el sistema de desagüe de los gases del cuerpo. Esos sistemas deben estar afilados con un buen funcionamiento para que puedan ser capaces de sacar la basura ácida que nos enferma fuera de nuestro cuerpo. Ese es el procedimiento lógico. Conclusión, ¿qué significa desintoxicación? Pues significa limpieza y purificación del cuerpo. Eso es lo que quiere decir desintoxicación. Tenemos que desintoxicarnos y tenemos que comer bien para que nuestro cuerpo pueda funcionar de la mejor manera posible. Pero acuérdense que el tema de hoy era desintoxicación o detoxificación. Ahora les voy a hablar de detoxificación, pero se me había olvidado esta cita que este médico cirujano desde hace muchos años dijo. Miren qué importante lo que dice. En lugar de estudiar alimentación y desintoxicación del cuerpo humano, hemos estado estudiando gérmenes, todo tipo de gérmenes, que si están bacterias, que si están virus. Él dice, el mundo está en un camino errado. Libremos al cuerpo de sus toxinas y alimentémoslos correctamente y estará hecho el milagro de la salud. Porque es cuando se logra el equilibrio, saco del cuerpo lo que el cuerpo no necesita y pongo en el cuerpo lo que el cuerpo necesita realmente. Vamos a hablar ahora un momentito acerca de detoxificación. Detoxificación al final es nacer de nuevo, es permitir que mi mentalidad cambie, es permitir que haya un convencimiento de que yo no puedo hacer
las cosas de la manera que le estaba haciendo si quiero recuperarme de lo que estoy sufriendo. Detoxificación es entrar en armonía con lo natural, es reconciliarse con las leyes naturales que Dios ha dado. Detoxificar es cambiar la naturaleza humana en cuanto al pensamiento, es generar toda esa línea de pensamiento errado que lamentablemente teníamos. Y eso implica arrepentimiento, el convencimiento del pecado, el abandono de este y la reconciliación con el Creador, con las leyes naturales que Él nos ha dejado desde el principio de los tiempos. Y con respecto a esto, también en ese libro, Origen y Curación de la Enfermedad, yo puse una cita que quiero compartir con ustedes porque recrea cómo desintoxicación, cómo esta desintoxicación y detoxificación aconteció en el antiguo pueblo de Israel. Miren lo que dice. La Biblia nos cuenta que para liberarnos Dios tuvo que sacar al antiguo pueblo de Israel de un medio pagano de opulencia en Egipto, en el que eran esclavos del trabajo. Los llevó al desierto, un lugar solitario y alejado de aquellos que les perjudicaban, porque solo de esa forma se podrían detoxificar. Y detoxificarse era cuestión de vida o muerte para ellos. Lamentablemente, solo Josué y Caleb entendieron ese principio divino, los demás no lo entendieron. Sus mentes se cerraron al punto de que tuvo que venir una nueva generación que sería la que entraría en la Canaán prometida, porque no había sido, en la Canaán prometida, porque la que había sido liberada, hundida en su terquedad y no quiso entender el mensaje, no quisieron entender el mensaje del cielo. Ellos se desintoxicaron, pero no se detoxificaron. Por eso, a pesar de que sus cuerpos ya estaban limpios como resultado del nuevo estilo de vida, que incluía una dieta a base de maná, que cada día Dios les mandaba y que estaba cargado de los mejores nutrientes para ellos, su mente nunca se limpió y añoraron, entre otras cosas, las ollas de Egipto, la comida a base de carne de animales muertos que acostumbraban a comer antes de vivir en el desierto. ¿Y qué pasó? Que nuevamente se intoxicaron y terminaron todos muertos. ¿Por qué? Porque estaban desintoxicados pero no detoxificados. La detoxificación es en el plano físico, la desintoxicación es en el plano físico. La detoxificación es un cambio a nivel de pensamientos, es un cambio de la mente, de los deseos. Lo mismo pasa hoy en día en muchos de los que andan en busca de salud. Cuando una persona únicamente se abstiene de lo que le perjudica mientras tiene dolor, está grave o está en alguna medida enfermo, y una vez aliviado o curado vuelve a desear y a practicar lo que no es bueno, las enfermedades que le vienen son peores que las primeras, más complejas, más difíciles, más agresivas. Eso es un principio bíblico, le guste o no saber. Por eso Jesús, cuando curaba a un enfermo, le decía: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Eso está en Juan 5:14. Sería maravilloso, digo al final, que escucháramos el consejo. Solo de esa forma estaremos en condiciones de tener existencias fructíferas en todos los ámbitos de la vida. Y ese es el resultado de haber nacido de nuevo. Detoxificación implica nacer de nuevo, es entender que tenemos que vivir vidas de obediencia a Dios, que es nuestro Creador, que quiere lo mejor para nosotros, que no quiere de ninguna manera que nosotros estemos enfermos. Y aquí tenemos el versículo en el que se nos recomienda, en Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque Dios es el perdonador por excelencia. Él quiere que todos nosotros tengamos vidas plenas. Por lo tanto, la detoxificación está por encima de la desintoxicación. Es a nivel de pensamiento. Detoxificación es igual a reconciliarse con Dios. Y es algo que a todos nos conviene. Amén. Esto era lo que les quería presentar al día de hoy. Espero que tengan en cuenta la diferencia tan grande que hay entre desintoxicarse y detoxificarse, porque si usted se somete ahora a una terapia sin tener en cuenta esto, aunque logre mejoría, más tarde o más temprano va a terminar con la misma situación o una situación peor, porque Dios de ninguna manera bendice la desobediencia. Que el Señor nos bendiga.